Hoy vamos a escudriñar tres versículos del capítulo 11. Vamos a escudriñar los versículos del 22 al 24. Así es que le recuerdo siempre que si usted desea una copia del contenido del mensaje, ahí en la vitrina, usted puede tomar una copia, son gratis. Así es que para los hermanos que estén interesados. Antes de ir a la porción, así en detalle, hermanos, yo quiero hacerles un ¿cómo se dice? Un desafío a ustedes, a que el conocimiento que estamos adquiriendo podamos convertirlo en frutos agradables al Señor. ¿Cómo se puede convertir lo que nosotros recibimos de parte de Dios en el templo, el conocimiento que recibimos? ¿Cómo lo podemos traducir en frutos agradables para Dios? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cómo podemos convertirlo en frutos? El conocimiento que usted recibe aquí en el templo, ¿cómo se convierte en un fruto agradable para Dios? Transmitiéndoselo a otros. Muy bien. ¿De qué otra forma? ¿Cómo? Viviéndolo y convirtiéndonos en luz para los demás, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros podemos dar fruto, o sea, que la palabra que recibimos dé fruto. ¿Cómo, hermano? Lo que yo aprendo en el templo, en la casa de Dios a través de la palabra, que lo ponga en práctica, para que de esa forma pueda yo llevar fruto delante de Dios. Dice la Biblia: en esto he glorificado mi Padre, en el capítulo 15, si no me equivoco, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 8 y 9, algo así. En esto he glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos del Señor llevan fruto y con eso glorifican a Dios. Por eso es, hermano, que es una de las maneras de dar fruto. Y lo otro, como bien lo decía mi hermana Carmen también, es cuando nosotros lo que también recibimos, luego lo compartimos con alguien más. Y ese es el reto que yo le quiero hacer. Hermano, no nos quedemos callados. Fíjese que es usual, es habitual que le digan a uno en situaciones, circunstancias como las que actualmente vivimos en este país, que alguien le diga: no, mire, es que lo mejor que usted puede hacer es acercarse a Dios, porque tal como están las cosas, con este ambiente violento, con este ambiente de inseguridad que hay, lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en Cristo. Yo no digo que eso esté del todo malo. El problema es el mensaje que se transmite. O sea, se transmite a la gente que a Dios solo se le busca para cobijarse mientras pasan los problemas, y una vez pasado el apuro podemos podemos volver a vivir como nos da la gana. Creo que no es esa la manera, aunque no estoy negando que en efecto Dios es nuestro refugio, desde luego que sí, pero no solo por eso debemos buscarlo nosotros a Él, debemos buscarlo porque Él es Dios, debemos buscarle porque Él es el único que puede darnos vida eterna. Por eso debemos buscar al Señor. Entonces, transmitirle a la gente eso. Mire, Dios es el único que puede darle vida eterna. Dios es el único que puede asegurarle a usted su eternidad, que sea de bienestar y no de condenación. Entonces, al hablarle a la gente, nosotros estamos también llevando fruto. Y aprovechando las circunstancias que vivimos, pues invitar a las personas a acérquese a Dios. Hermanos, si no hay lugar más seguro en el que usted y yo podamos habitar que en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, no hablamos del templo, no me refiero a eso, me refiero al hecho de estar en una buena relación con Dios. Pero ¿y esa gente que anda lejos de Dios? ¿Qué garantía tiene de que van a estar bien, de que las cosas van a salir bien? ¿Qué garantía hay? En el caso suyo y mío tenemos esas promesas de parte de Dios, que Él cuidará de nosotros, que Él velará por nuestro bienestar, por lo que no nos haga falta nada y por todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Entonces, al hablarle a la gente del Señor, nosotros estamos llevando fruto, y las circunstancias que ahora vivimos son propicias para que nosotros podamos hablar del Señor a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Háblele a alguien de Cristo. Ahí está mire la copia del mensaje. Usted dice: ¿y de qué le hablo? Pues mira, ¿qué te parece esto? Léelo y me decís tu opinión. Ya con eso usted tiene un buen tema de conversación para hablar con alguien más, para hablar con su familia en la casa. Usted dice: mire, ¿de qué hablamos? Pues hablen de lo que hemos hablado en el templo, ¿verdad?
a seguir platicando y con eso uno se va enriqueciendo. Bueno, cierro el paréntesis y voy al mensaje de esta noche. Hoy vamos a ver el contraste entre las dos facetas de Dios. Las dos facetas de Dios porque ya hemos dicho en otras ocasiones que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Son los dos lados, las dos facetas de Dios, ¿verdad? Podemos conocer la bondad de Dios, pero también podemos conocer la severidad de Dios. Por eso el mensaje de hoy se titula La bondad y la severidad de Dios. Vamos a ver ambos lados. Vamos a ver ambas facetas de nuestro Dios. Y el propósito del mensaje de esta noche es advertirnos a nosotros, los cristianos, a los discípulos del Señor, acerca del peligro que tiene la jactancia. Hoy vamos a hablar de eso, de la jactancia. Cuidado con ser jactancioso, cuidado con querer sentir que somos mejores, más santos, más espirituales, mejores cristianos que otros. De eso habla la porción que esta noche vamos a escudriñar. Cuidado con la jactancia. Y el Señor nos pone como ejemplo en esta porción al mismo pueblo de Israel, al que en parte ha sido desechado. Ahora Dios lo pone como ejemplo y dice: tengan cuidado, porque si Dios los desechó a ellos, también nos puede desechar a ustedes. En ninguna parte está escrito que ustedes no pueden ser descartados. Si ustedes actúan igual que ellos, con la misma arrogancia, con la misma jactancia de creer que porque son buenos, que porque hacen cosas buenas son mejores que los demás, les va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Ese es el mensaje, la esencia del mensaje que hoy recibiremos de parte de Dios. Entonces, cuidado con la jactancia. No olvidemos que usted y yo hemos sido salvos no por las cosas que hemos hecho, sino por la gracia de Dios. En otras palabras, somos salvos no porque lo merezcamos, sino porque a Dios le plació salvarnos. Entonces el apóstol nos va a aclarar ese tema, ¿verdad? El tema de la jactancia entre los gentiles y el rechazo parcial de Israel por su incredulidad, por el haber rechazado la gracia de Dios. Y Pablo amonesta, advierte acerca de esa posible jactancia. Vamos a ir entonces a leer la porción, Romanos capítulo 11, versículos del 22 al 24. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos entonces esos 3 versículos y dice Pablo: mirad pues las dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente dice para con los que cayeron. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de las ramas que habían sido desgajadas y de las ramas injertadas? Y decíamos que las ramas desgajadas eran los israelitas que no creyeron en Jesús, que no aceptaron la gracia de Dios. Entonces, la severidad de Dios para con los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Dios ¿para quién? Para contigo, le dice a los gentiles, ¿verdad?, que se habían convertido al cristianismo. A ustedes el Señor, siendo un pueblo desconocido, un pueblo que no había sido contemplado en el pacto, ahora Dios los está tomando en cuenta. Entonces, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué dice? Tú también serás. ¿Es esa o no una advertencia? Si permaneces en la bondad, experimentarás eso, la bondad de Dios, si permaneces en la bondad. Pero pues de otra manera tú también serás cortado. 23. Y aún ellos, refiriéndose ya a los judíos, a los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Oramos. Dios mío, te damos gracias, Señor, por tus palabras. Te pedimos de nuevo la ayuda de tu Espíritu, Señor, para que podamos entender tu palabra. No venimos aquí, Señor, o no queremos venir aquí por costumbre, por religiosidad, ni por ninguna otra razón que no sea el adorarte y el conocerte más, Señor, a través de tu palabra.
Bendícenos con las escrituras esta noche, Señor. Oramos para que quites de nuestra mente todos aquellos pensamientos que puedan distraernos, esos pensamientos, mi Dios, también que puedan alejarnos de lo que tú nos quieres decir esta noche, de tu propósito para nosotros esta noche. Padre, toma el control de nuestros pensamientos, de cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos y de los amigos. Si hay, mi Dios, también toma control de sus mentes. Obra en sus vidas, Señor, en esta noche, en nuestras vidas, Señor, también obra en la mía, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra haya cabida en nosotros, que seamos renovados, que seamos transformados, que seamos limpios con tu palabra, Señor. Gracias por ella. Gracias por tu Espíritu, Señor, que está en nosotros y nos ayuda a entender todas las cosas y nos ayuda, Señor, a ir en pos de la verdad. Gracias, Padre. A ti, mi Dios, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjese que decíamos que aquí vamos a ver la advertencia, la amonestación de parte de Dios para evitar cometer el error de volvernos jactanciosos. Habíamos en los versículos anteriores estábamos viendo que Dios dice que descartó o parcialmente rechazó al pueblo de Israel porque ellos rechazaron la gracia. ¿Y cómo rechazaron la gracia? Yo les explico esto, porque ese fue su pecado. Los israelitas rechazaron la gracia al poner ellos su confianza en dos cosas. Una, el que ellos eran Israel. Entonces ellos decían, somos israelitas, somos descendientes de Abraham y por lo tanto somos el pueblo especial de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Y ellos a todos los demás los veían como menos, ¿verdad? Entonces ellos decían, somos israelitas y por lo tanto somos el pueblo del pacto, ¿verdad? Nos corresponden las promesas, nos corresponde la presencia de Dios. Entonces ellos estaban confiados en que por ser Israel, por simple hecho de ser descendientes de Abraham, ya ellos gozaban de todo el respaldo y la aprobación de Dios, hicieran lo que hicieran, aunque fueran rebeldes. Entonces ese fue su primer error. El segundo error es que ellos pusieron su confianza, uno en el linaje, dos, pusieron su confianza en sus obras. Los israelitas creían que por guardar la ley, todos los mandamientos que ellos se habían, hasta los que se habían inventado, los que estaban en la ley y los que ellos se habían inventado, ¿verdad? Que el día sábado no harás este tipo de actividades, no harás esto otro, no harás aquello. Entonces ellos confiaban que cumpliendo todos esos mandamientos se iban a salvar. Entonces ellos no necesitaban un Salvador, no necesitaban tal cosa como un Jesucristo, ¿verdad? Ven, que venía a pagar, no, porque ellos se consideraban demasiado perfectos como para necesitar la ayuda de alguien. Entonces ellos decían, además de que somos un linaje escogido, somos perfectos en nuestra manera de vivir, así es que nos merecemos el derecho de entrar en el reino de Dios. Entonces esa jactancia, esa es la que a ellos los descalificó, haber rechazado la gracia de Dios y haber confiado en las obras y haberse vuelto jactanciosos. Se recuerda que Jesús en algún momento le dijo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando les dijo, Jesús les dijo que ellos eran esclavos y ellos le respondieron, un padre tenemos que es Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Recuerda que esa fue la respuesta de los israelitas. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Abraham, ciertamente me amaríais, pero ahora procuráis matarme, dice, porque os digo la verdad. Entonces, y de ahí les dice que ellos eran hijos del diablo, porque los deseos de su padre querían cumplir, que él era mentiroso y también era un homicida. Ahora, esa arrogancia con la que Jesús se encontró en el pueblo de Israel es la que a ellos les valió para ser descalificados, o es lo que provocó que ellos fueran descalificados del reino de Dios. Y viene el Señor y ahora busca en medio de los gentiles constituir para sí mismo ese pueblo. Ahora, también olvidaba el detalle, Dios descalificó a Israel, pero no totalmente, sino que solamente fue parcial. O sea, una parte de Israel fue descalificada y otra no, porque hay israelitas que son cristianos, que creyeron en Jesús. Ya hablamos de eso, Pablo era uno de ellos, los discípulos, Pedro, Juan y otros que eran judíos, también creyeron en Jesús. Entonces no era que toda la descendencia, todo el linaje fue descalificado. Entonces acerca de esa jactancia es que ahora Pablo le dice también a los gentiles, les advierte, no vayan ustedes a caer en el mismo error que los israelitas y no vayan a llegar un momento a sentirse que ustedes son la mamá de los pollitos
porque Dios los haya escogido para salvarlos. Eso es lo que el mensaje que Pablo está mandando en estos 3 versículos. Les pone como ejemplo la bondad y la severidad de Dios para que comparen y que aprendan ellos a ser humildes, porque algo que debemos también nosotros identificar es que justamente la jactancia es lo opuesto a la fe. Porque cuando hablamos de fe, hablamos de confiar en Dios. Hablamos de que nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino que depositamos nuestra confianza en Dios. Mientras que la jactancia es, yo no necesito a Dios, puedo hacerlo por mí mismo, por mi propia cuenta. Entonces esos dos situaciones se contraponen. Por un lado la jactancia y por el otro lado la fe. Usted y yo, ¿somos salvos por jactanciosos o somos salvos por fe? ¿Por qué somos salvos? ¿Porque confiamos en lo que nosotros hemos hecho o porque confiamos en lo que Dios hizo por nosotros? Cuando decimos que somos salvos porque confiamos en lo que Dios hizo por nosotros, eso se llama fe. Somos salvos porque creemos en Dios, creemos en sus promesas, y debemos evitar el irnos al otro lado, que sería la jactancia, la arrogancia. Quiero decirle algo. Alguien dirá, hermano, pero ¿y eso de jactancia? ¿Y acaso habrá gente jactanciosa entre los cristianos? Y hay muchos. Mucha gente que se cree mejor que otros cristianos. Gente que dice, no, hombre, yo para ser de esa iglesia Peniel mejor no soy nada. Yo he oído gente que dice así, si en esa iglesia ni cristianos son. ¿No ves que el pastor juega fútbol, pues? Y no hay anda en calzones. Es que ese es un varón de Dios. Entonces hay gente que ese tipo de cosas son las que valoran y dicen, no, eso no. ¿Me explico? ¿No ves que en esa iglesia las mujeres usan pantalones? No, ves si ahí, eso es como Sodoma y Gomorra, dirán. ¿Alguna vez ha oído usted algo así? ¿Alguna clase de críticas de ese tipo acerca de...? Entonces, ¿qué pasa con eso? Son gente que se jactan que porque tienen ciertas normas de vida, eso los vuelve a ellos mejores. Entonces, eso es confiar justamente en nuestras obras y no confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de eso debemos tener cuidado, de no volvernos unos orgullosos espirituales, unos arrogantes. No olvidemos que la Biblia dice que Dios ve de lejos a los altivos. A los arrogantes Dios los ve de lejos. Nosotros tenemos que ser humildes y no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Entonces, quiero mostrarle 2 pasajes de la Escritura que justo nos hablan de eso, de tener cuidado de no sentirnos más que nadie en términos espirituales. Veamos, Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. 2 enseñanzas que Jesús compartiera con sus discípulos acerca de este mismo asunto. Les dije, Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, estaban dando un testimonio acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, que Pilato había llevado a cabo una masacre de algunos judíos, ¿verdad?, en el templo, que por eso dice que mezcló su sangre con los sacrificios, ¿verdad? Mientras ellos ofrecían sacrificios, los mataron, los masacraron, y entonces una gran masacre. Entonces la conclusión que los israelitas tenían, que a esos Pilato los había matado porque eran unos impíos, unos pecadores, y que eso les había ocurrido por malos. Ese era el concepto que los israelitas tenían de esa masacre que se había llevado a cabo en el templo. Entonces Jesús, refiriéndose a ese tema, les dice en el verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, o más bien padecieron tales cosas porque eran más pecadores que todos los galileos? Esa es la pregunta que Jesús les hace. ¿Ustedes creen que a esos los mataron y les pasó toda esa desgracia porque eran más pecadores que todos los galileos? Y mire qué les responde Jesús en el verso 3. Os digo que, ¿cómo les responde? O sea que no eran más pecadores que a aquellos a quienes Jesús les estaba hablando. No se crean que eso les pasó eso porque eran más pecadores. Es como que usted de repente viera a alguien que le están pasando cosas horribles y usted saliera de arrogante, decir, es que a estos les pasan esas cosas porque son unos grandes impíos, no aprenden a uno, que se ceñido. Amén.
gente que se la pica, ¿verdad? A eso justamente es lo que Jesús les estaba a ellos enseñando. No se equivoquen, eso no les pasó a ellos porque eran más pecadores. Os digo no, antes les dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús dijo, aquí no hay pues tal cosa que hay unos que son más pecadores y otros menos pecadores. Lo cierto es que todos somos pecadores. Versículo 4, otro ejemplo, ¿eh? O aquellos 18, les dice Jesús, que les pasó otra desgracia, mire, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pues sí, porque la conclusión de los israelitas al ver que los había caído una torre y los había matado, a estos les cayó esa torre por impíos, ¿verdad? Por malos les cayó eso. Como que usted de repente viera que le ocurre una desgracia a un hermano, hermano por impío le ha pasado eso. Si anduviera recto como yo, no le pasaran esas cosas. Algo así era la actitud de los israelitas. Y Jesús les estaba diciendo, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. O sea, Jesús es categórico al decir, pues ¿saben qué? Están equivocados. No son más pecadores. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el mensaje que Jesús les estaba diciendo es, no sean arrogantes. No se crean mejores que otros. ¿Se entiende ese mensaje, hermano? Y eso es para nosotros. Mire, nunca vaya usted a andar ahí, mira, y en tu iglesia hablan lenguas. Vieras en la iglesia, yo he oído eso. Yo he oído gente que le, mira, y vos ahí a la Peniel va, hombre, venite aquí en la iglesia donde yo me congrego, aquí sí se siente el Espíritu de Dios. O sea que como que hay iglesias en las que el Señor les da más unción y a otras les da menos. ¿Cómo será ese volado? ¿Será que hay que suscribirse a alguna especie de membresía y que es en base a cuotas? O no sé cómo será eso, pues. Que Dios da más y menos, depende cómo llegue la señal quizás, ¿verdad? Entonces hay lugares que hay menos cobertura que en otros, como la red telefónica. Hay que tener cuidado, hermano, y no volvernos arrogantes ni jactanciosos. Otro ejemplo, vamos ahí siempre en Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Jesús refirió una parábola exactamente sobre el mismo punto, o sobre el mismo tema. A unos, les dice en Lucas 18, 9, a unos que, ¿qué, hermanos? ¿En qué confiaban ellos? ¿Cuántos de ustedes confían que son buena gente y que son mejores que otros cristianos? Mire a quienes Jesús les iba a enseñar algo, a esos que se la gastan, de que son seguidísimos, ¿verdad? Que comparado, que a usted ni lo saludan porque usted ni siquiera es digno de que ellos lo saluden a usted. Usted que se pone pantalones, hermano, usted no es digna de que una de esas mujeres ungidísimas le diga Dios le bendiga. Si al caso le va a decir buenas tardes. Entonces a esa gente Jesús les dijo, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué hacían? Y menospreciaban a los. Ahora, le digo, ¿no hay gente así en nuestros tiempos? Sí la hay. Un montón de fariseos que se creen mejores solamente porque no les conocen sus gallos, ¿verdad? Y menospreciaban a los otros. Les dijo también esta parábola. Es importante saber a quiénes les dice Jesús esta parábola para entender de qué está hablando. 2 hombres, les dice Jesús, subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos, ¿verdad? Los que se presumían de ser perfectos, conocedores de la ley, cumplidores de la ley, etc. A un fariseo y el otro publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Unas personas despreciables, cobradores de impuestos, gente pecadora, considerada como pecadores y menospreciados. No, eran impopulares entre la sociedad. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, él a sí mismo se decía de esta manera. ¿Cómo le decía? Dios, te doy gracias porque no soy como el hermano Toño, ¿verdad?
Así, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los de la Peniel, le decía. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún le dice como ese publicano. Mire qué oración es, hermano. Y se la picaba, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy, ¿verdad? Como es hermano Douglas Cabrera, ¿verdad? O sea, cabal, así que agradeciendo por no ser como otro. Según él era mejor que los demás. Y miren qué confiaba. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, decía, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Por qué cree que en la parábola el Señor plantea que el publicano no quería alzar sus ojos al cielo? ¿Cómo? No se creía digno, mientras que el fariseo, ¿cómo se consideraba? Él se consideraba más que digno, ¿verdad? Porque él dice que ayunaba 2 veces por semana y daba siempre el diezmo. Y hacía vigilias todas las semanas. Y hay cualquier parecido es pura coincidencia. Mas el publicano dice que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. De ahí quizás ha de venir aquello de bien saben, ¿cómo es? Pues de ahí ha de venir. Se golpeaba el pecho diciendo: Señor, ¿cómo le dice? Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él reconocía, en la parábola él reconocía. Jesús, la enseñanza de esto. Ahora viene la enseñanza en el versículo 14. Os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa, ¿cómo? Declarado justo. O sea, Dios lo perdonó antes que el otro. Porque cualquiera que, ¿qué, hermanos? Ahí está la arrogancia de la que le estoy hablando, ¿verdad? No ser jactanciosos, no ser unos arrogantes, unos presumidos. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, el publicano se humilló delante de Dios y Dios lo exaltó. El fariseo se jactó delante de Dios. Y dice la Biblia que él no fue justificado. Y dice que el otro fue justificado y él no. Claro, es una parábola. Pero en la parábola el Señor nos enseña que no debemos ser jactanciosos, que no debemos confiar en nuestra propia justicia, que debemos de ser humildes y confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Bueno, vámonos a Romanos. Eso solo para que entendamos que el Señor no le agrada en lo absoluto, no le gusta la jactancia en términos religiosos. Ahora, dice en el versículo 22, mirad pues. Cuando Pablo dice mirad pues, no se está refiriendo, hermano, esa frase, mirad pues, lo que nos está indicando es que Pablo está a punto de decir, hey, consideren. No a los israelitas como tal, ¿dónde están? No consideren eso. Valoren o examinen la manera en que Dios actúa. Eso es lo que estaba Pablo invitando a los hermanos en Roma a meditar, a captar. Les decía, hermanos, miren, vean cómo Dios actuó con los israelitas. Vean lo que les pasó. Vean cómo ellos cayeron de la gracia por confiar en su propia justicia. Y no vayan ustedes a hacer lo mismo. Para eso es que Pablo le está diciendo, vean, mirad pues. Esa mirada es una invitación a ver no a los que cayeron, sino la manera en que Dios está obrando, para que mediante ese ejemplo de desgracia en la vida de otros, nosotros aprendamos a tener temor de Dios. Ese es el punto. Viendo lo que a ellos les sucedió a los israelitas, nosotros digamos, bueno, hay que tener cuidado, porque si nosotros nos volvemos jactanciosos, nos puede pasar lo mismo. Tenemos que tener ese cuidado y abstenernos de toda presunción y toda jactancia. Hay unos versículos en la Biblia, hay unos versículos más bien que nos hablan también, nos advierten sobre la jactancia. Mire en Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27. Ahí está en pantalla. ¿Cómo dice? ¿Dónde pues está la jactancia? Refiriéndose a la salvación
mediante la gracia o mediante las obras, ¿dónde pues queda la jactancia? ¿Dónde queda, hermano? Entonces cuenta la jactancia delante de Dios. Cuenta que usted le va a decir: Señor, yo ayuno 3 veces por semana, yo hago vigilias todas las semanas. Vos sabés que yo jamás me he pintado, Señor, le dirá algún hermano. Nunca en mi vida me he puesto un pantalón, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿usted cree que cuentan delante de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la de la... Estábamos hablando que la jactancia es contraria a la fe. Usted y yo hemos sido declarados justos no por las cosas buenas que hemos hecho, porque ni siquiera hemos hecho cosas buenas, sino por el haberle creído al Señor. Entonces ahí habla de la advertencia acerca de la jactancia. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 29 dice, los versículos previos al 29, donde habla que Dios escogió lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo necio, todo eso escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. ¿Con qué propósito? Y el versículo 29 dice, a fin de que, ¿qué, hermanos? Que nadie, Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia. Es como que alguien quiera llegar allá delante del trono de Dios y decirle: Señor, decirles a todos estos pecadores que a mí me escogiste porque yo era un santo. Entonces eso es justamente lo que Dios dice, que Dios no quiere que en su presencia nadie se jacte, nadie, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3, siempre advirtiéndonos sobre la jactancia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, esa es la exhortación de Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En un lenguaje para nosotros bien práctico es: no nos la piquemos. ¿Se entiende eso, verdad? No se crea que usted es mejor que los demás, pues. No se ande comparando con nadie. No, hombre, yo comparado con el hermano Jesús ando elevado. Si este brother allá una vez a los 15 días viene a la iglesia, yo todos los cultos estoy temprano. Entonces, cuando empezamos a hacer ese tipo de comparaciones, nuestros corazones se llenan de orgullo, de jactancia, y eso fue lo que a los israelitas les terminó costando su descalificación parcial del reino de Dios. Ellos fueron excluidos. Acuérdense lo que decíamos la semana pasada: las ramas del olivo natural fueron cortadas porque no creyeron, porque no aceptaron la gracia de Dios, sino que confiaron en su propia justicia. Ese fue su error. Volvamos al capítulo 11. Estábamos diciendo cuando Pablo dice: mirad pues la bondad, mirad, ¿verdad? Contemplando lo que estaba ocurriendo. Ahora Pablo dice: la bondad y la severidad de Dios. Cuando hablamos de la bondad y la severidad de Dios, estamos entendiendo, o más bien Pablo pone por qué se rechazó a uno y por qué se muestra la bondad para con otros. En el caso de la severidad, ¿en qué se manifiesta la severidad según el versículo 22? La severidad de Dios la vemos, dice Pablo, o la podemos nosotros contemplar al ver a los que cayeron. Eso dice los israelitas, al pueblo que Dios había escogido allá en Egipto, y que ahora Dios está diciendo: ustedes son cortados del olivo y en su lugar es injertada una rama de un olivo silvestre para provocarles a celos, dice Pablo. Imagínense cómo los israelitas podían tomar esto. O sea que Dios nos está rechazando a nosotros los israelitas y está adoptando como su pueblo a los gentiles. ¿Cómo cree que le sonaba esto a los israelitas? Era inconcebible para ellos semejante cosa.
No lo podían. Entonces esa era la severidad de Dios. Dios les mostró: ustedes me rechazaron, pues ahora van a ser cortados del olivo del pueblo de Dios, ¿verdad? Van a ser descalificados ustedes por haber rechazado la gracia. Ahí se manifiesta la severidad de Dios. Y debemos entender lo que yo les decía hace un rato. Ciertamente Dios es bueno, pero igual que es bueno, también es severo. Y eso nunca debemos olvidarlo. Entonces, Dios es bueno, pero también es severo a la hora de sancionar el pecado, la rebeldía. También existe la severidad de Dios. Y ahí dice: vemos la severidad de Dios con los que cayeron, pero vemos la bondad también para con los que, para contigo, dice, dirigiéndose a los gentiles creyentes. Sí, permaneces en esa bondad. Es decir, si te mantienes con humildad creyendo en Dios, entonces vas a permanecer en la bondad y verás la bondad de Dios. Pero de otra manera tú también serás cortado. Si nuestro corazón se endurece, también podemos ser descalificados. Pero quiero referirme a esa parte en que debemos entender las dos facetas de Dios: su lado severo y su lado bondadoso. Dice ahí en Nahum capítulo 1, versículos del 7 al 9. Nahum capítulo 1, versículos del 7 al 9. Jehová, ¿cómo es? Es bueno. Dios es bueno. Así comenzaba yo el mensaje esta noche. Dios es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia, y conoce Dios a los que en Él confían. Pero mire lo que dice el verso 8: mas con inundación impetuosa consumirá ¿a quiénes? Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces ahí vemos los dos lados de Dios. Por un lado, Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia, pero eso es para los que confían en Él. Pero para sus enemigos, Dios dice que las tinieblas los perseguirán y Él los destruirá con inundación impetuosa. Vamos ahora a Nahum 1, del 7 al 9. Ahora vea Deuteronomio 4:24. Si no lo encuentra, ahí aparece en pantalla. Mire, dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ¿verdad? Dios es fuego consumidor. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, Hebreos 12, 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, o sea, la advertencia del 28 es: sirvámosle con temor y con reverencia, porque Él es fuego consumidor. ¿Qué significa? Si nos volvemos rebeldes, si nos convertimos en sus enemigos, entonces conoceremos la severidad de Dios, conoceremos la ira de Dios. Eso no debemos olvidar, por eso no debemos ser jactanciosos. Y en Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, nos habla también, ahí estamos viendo las dos facetas de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ve? Ya vimos los dos lados, ¿verdad? Respaldados bíblicamente: el lado de la bondad de Dios para los que confían en Él, para los que creen en Él, para los que son humildes delante de Él, y la severidad de Dios para aquellos que son rebeldes, para los que se vuelven sus enemigos y son jactanciosos. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Ahora, cuando la Biblia dice, ahí en el versículo, volviendo al capítulo 11 de Romanos, cuando la Biblia dice: si permaneces en esa bondad, parece indicar como si dependiera de nosotros. Ese versículo podría considerarse como que, o sea que la salvación se puede perder, porque dice: si permaneces en bondad, experimentarás su bondad, pero si no, también tú, dice, serás cortado. Dice el versículo 22. Pareciera indicar como que
se puede tener la salvación y luego se puede perder, ¿verdad? Puede uno ser salvo y luego puede estar condenado, pero de ninguna manera es eso lo que Pablo está transmitiendo. Lo que Pablo nos dice es acerca de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de mostrar con nuestra vida que realmente somos hijos de Dios. De que no podemos llevar una vida irresponsable argumentando que porque algún día me acerqué a Dios y hice una oración y entonces ya con eso es suficiente y ahora yo puedo vivir como me dé la gana porque ya Dios me salvó. Esa no es la manera en la que vive un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo está advirtiendo. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, vamos a permanecer en su bondad. Seremos agradecidos y nos esforzaremos por ser agradables a Él, no porque confiemos en esas obras, sino porque ese es el fruto, es la evidencia de que somos hijos de Dios. La fe sin obras es muerta. La salvación, hermanos, es una obra de Dios desde el principio hasta el final, y nosotros no tenemos absolutamente ninguna participación en ella. Cuando hablamos de la salvación, hablamos del hecho de que usted y yo seamos salvos, no tiene nada que ver con nosotros, es una obra de Dios. Pero ser responsables con cuidar lo que Dios nos ha dado, esa sí es responsabilidad nuestra. Cuando decimos, ok, si tú eres un hijo de Dios, entonces vive de tal manera que demuestres que estás agradecido. No es que por esas obras me voy a salvar, no, pero mi vida debe reflejar que yo conozco a Dios, temo a Dios, amo a Dios, respeto a Dios. Mi vida debe reflejarlo. Si no lo refleja, entonces seguramente yo nunca he nacido de nuevo. Si yo vivo como a mí me da la gana, yo puedo estar engañado y ser uno de aquellos que lleguen delante de Dios y decir, Señor, y no, ¿te acordás que en tu nombre echaba fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros? ¿Puedo ser uno de esos engañados? ¿Quién dice que no? Confiando en la religión, confiando en que porque paso metido en la iglesia, aunque odie a mis hermanos, aunque viva una vida falsa, una vida a escondidas de pecado, y creer que porque llevo una apariencia eso me va a salvar. De ninguna manera. Dios nos hace responsables por la manera en que vivimos. Esa vida que vivimos es la que demuestra quiénes somos en realidad. Aunque estamos claros que nuestra salvación depende absolutamente de Dios, pero tenemos que vivir de una manera que para el Señor sea agradable. Ahora, ya para ir aterrizando, dice el versículo 23, y aún ellos, dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Usted puede ver a alguien, y en el caso de Israel, los gentiles podrían decir, bueno, ya Dios desechó a Israel, ya Dios descalificó a Israel, entonces esos pobres están condenados, no hay esperanza para ellos. Pero fíjese que no es así, porque el mismo Pablo dice, me voy a adelantar unos versículos, al 25, ahí en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, les dice, este misterio. ¿Para qué no quiere que lo ignoren? Para que no sean arrogantes en cuanto a ellos mismos. ¿Qué ha acontecido? Dice Pablo. O sea, a Israel le ha pasado algo. Han sido endurecidos, ¿cómo, hermanos? En parte. Ahí si lo tiene en su Biblia, léalo, el versículo 25, es decir, que Israel ha sido endurecido en parte, pero solo en parte, no todo, solo una parte. ¿Hasta cuándo ellos van a estar endurecidos? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Dice el 26, y luego todo Israel será. Entonces quiere decir que Dios ya tiene contemplado un momento en el que a ese Israel que ha descartado, Dios lo va a volver a injertar. Por eso Pablo dice que aún ellos, dice, vuelvo al versículo 23, y aún ellos, refiriéndose a los israelitas, si no permanecen, ¿en qué, hermanos?
en incredulidad. Es que lo que a ellos los descalificó es la incredulidad, el no creer en Jesucristo como el Rey Señor de sus vidas. Eso fue lo que a ellos los descalificó. Y dice Pablo, si ellos no permanecen en esa incredulidad, o sea, si ellos creen en el Señor, si ellos creen en la obra redentora de Jesús, también serán, ¿cómo, hermanos? Injertados. También ellos, o sea, no, ustedes los gentiles, no se crean que son los únicos. No, Dios en cualquier momento también puede injertarlos a ellos. ¿Cómo se aplica esto también en nuestro medio? De la siguiente manera: usted ve a alguien por ahí que no tiene ninguna señal de que le interesen las cosas de Dios, y usted se sale y dice: mire, hermano, ese es un gran impío. Ese sí es un hijo del diablo. Yo a ese no le veo talle que algún día se vaya a convertir al Señor. ¿Qué habrán pensado de nosotros antes de que nos convirtiéramos al Señor? Dígame usted. ¿Qué habrá, si algún cristiano evangélico nos hubiera conocido a usted y a mí antes de haber nacido de nuevo, qué hubiera pensado de nosotros? ¿Se nos veía talle de que algún día íbamos a ser cristianos? ¿Ah? También nosotros somos un buen ejemplo de esas ramas que algunos podrían haber considerado que nunca iban a ser injertadas, y mírenos ahora. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Usted y yo no tenemos que andar descalificando a nadie. ¿Oyó eso, hermano? Deje de andar, no, hermano, ese se le nota que es un gran impío, ese se nota que va para el infierno, hermano. Usted no sabe. Dios puede cambiar un corazón de la noche a la mañana, y así, solo para testimonio de su gloria. ¿Cuántos ejemplos han habido de personas que han cambiado sus vidas? Pablo es un buen ejemplo, ¿verdad? La transformación de Pablo fue así, en el momento. Dios le cambió su corazón, su mente, su manera de ver las cosas. Dios se la cambió, pero rápido. Así Dios puede cambiar a cualquiera también. Entonces, no vayamos nosotros a actuar con arrogancia al ver a otro que ahora anda lejos de Dios y decir: ah, no, yo a ese no le veo talle que algún día llegue a ser salvo como nosotros. No, mejor usted pídale a Dios porque Dios convierta a esas personas, porque Dios todo lo puede. Amén. Y no seamos jactanciosos. Entonces dice: y aún a ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Y ahí Pablo dice: ¿por qué? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, Dios puede hacer lo que Él quiera. Hasta el más malo Dios lo puede cambiar, hermano. Al más malo. Así que usted no ande descalificando a nadie. Primero, no es asunto nuestro. Mejor oremos por esos que están lejos del Señor, para que Dios les conceda que se arrepientan, ¿verdad? Y vengan al conocimiento de la verdad, porque nosotros no sabemos. Y nosotros también tengamos cuidado de no ser jactanciosos. No vaya a ser que nos estemos engañando nosotros solos. Mantengamos la humildad. ¿Qué es mantener la humildad? Entender y reconocer que si yo soy salvo, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Y mantenernos con esa actitud humilde, porque dice el 24, y con eso termino: porque si tú fuiste cortado, dice, del que por naturaleza es olivo silvestre, recordando la figura de eso, el olivo silvestre, el pueblo inconverso, el pueblo gentil, el que no era pueblo de Dios. Si fuiste cortado del que no era pueblo de Dios y contra la naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo. Eso de contra naturaleza parece dar a entender que era algo que no era lógico, que de los gentiles se trajeran para ser parte del pueblo de Dios, era algo que no era lógico. Por eso dice contra la naturaleza. Si Dios hizo algo que no era lógico, cuanto más estos, dice, hablando de los israelitas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, hablando del pueblo de Israel. Así que cuando Dios quiera, cuando Dios así lo haya dispuesto, Dios hará que todo Israel sea salvo. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Lo único que nosotros debemos estar claros y dar gracias es que Dios nos ha salvado por su gracia, y evitar cualquier jactancia, cualquier orgullo religioso, el creernos más o mejores que otros, es algo que debemos evitar a toda costa, porque usted y yo no somos mejores ni somos más que nadie. Usted y yo somos hijos de Dios por la gracia suya.
Y eso es lo único que nosotros debemos saber y estar agradecidos por eso. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, te damos gracias esta noche, porque tú nos has amonestado, Señor. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira.